Buenas chicos, hoy vamos a ver cómo soldar una placa electrónica. ¿Sí? Aquí tenemos el circuito, cómo debe ir montado todos los componentes, al igual que nuestra placa que ya está quemada con el circuito. Primera recomendación es que su placa debe estar completamente pulida. Si la tuvieron guardada, recomiendo que la limpien, la pulan, sea con lana de acero o con algún otro método para dejarlo bien pulido. Luego de eso, pues para poder ensamblar recomiendo colocar primero los componentes de menor altura, que serían las resistencias de menor volumen. Y pues antes de estas resistencias tenemos estas líneas azules que serían los puentes. Aquí tenemos 2, 3 y 4 puentes. Los puentes no son más que alambres para conectar un punto con otro. Las resistencias tienen sus patitas largas. Una vez que coloquemos todas las resistencias y cortemos el sobrante, lo podemos usar como puentes en esos puntos azules, que serían 4. Tomar en cuenta que este puente de acá se encuentra debajo del display. O sea, primero es el puente, luego se coloca el display. En el caso de las resistencias, tomen en cuenta, aquí dice el valor o fíjense los colores de las resistencias. No lo coloquen al azar, fíjense bien el color o el valor que indica. Y búsquense, bueno, ya saben usar la banda de colores, entonces en base a la banda de colores, busquen los colores adecuados. Estos son de un K, que serían café, negro, rojo. Igual dice un K, aquí dice 4,7K. ¿Sí? Aquí dice 4,7, entonces en base a esos valores aquí dice 10K. Y tenemos también los diodos, tenemos los dos diodos que hay que conectarlos. Después se conectan los componentes de mayor volumen, que serían los condensadores cerámicos y transistores y demás componentes que vamos a ir viendo, ¿ya? En lo que vamos soldando. Entonces primero todas las resistencias, o por lo menos la mitad, colóquenlo y luego empezamos a soldar. No coloquen uno y suelden, ya eso va a ser muy lento. Coloquen la mayoría de resistencias que puedan y luego pues los volcamos y los soldamos. Bien, ahora una vez puestas todas las resistencias, ojo que las resistencias las tienen que doblar en forma de U. Y simplemente lo ponen y lo empujan hasta el fondo. ¿Ya? Esta otra, por si acaso, no es que sea más grande, simplemente es que está más estirada, ¿ya? Esta resistencia de ahí. También ya puse los diodos y ojo que el tema de los diodos tiene polaridad, tiene que coincidir, ¿ya? La franja blanca, la bandita blanca, igual esta. Si lo ponen al revés, pues se va a quemar algo, ya tienen polaridad. Bien, luego pasamos a soldarlo. Ojo que yo solamente puse las resistencias de acá, pasaron al otro lado y listo, yo no les doblé acá atrás, no están dobladas, ¿ya? Están a presión por su cuenta y simplemente yo les apoyo sobre la mesa, pues ya empecemos a soldar. Bien, para soldar recomiendo una lámina de estaño de 1 milímetro o menos, 0,8, ¿sí? O, bueno, vamos a empezar a soldar. Un cautín de 30 vatios a 40 vatios. Lo sumergimos en la pasta. De vez en cuando deberán sumergir en la pasta. Ahora, antes de soldar la placa, recomiendo que practiquen en otra placa, ¿sí? Porque en esas tarjetas perforadas, en ahí pueden practicar la soldadura para que les quede mucho mejor en la placa que vayan a querer que tenga un buen acabado. Pues el tema del estaño y el cautín tienen que entrar en diagonal, justamente al punto donde van a soldar. Entonces en diagonal y en la superficie de la pista es ahí donde tienen que tener contacto. Entonces ahí soldamos. Aquí. Pues hay que buscarse de la forma más cómoda que sea posible. Que ahí. Y empecemos a soldar. ¿Ya? Siempre tiene que estar en diagonal. Traten de que no tenga un exceso de estaño.
Ok, tendría que estar más o menos así. Y voy a terminar de soldar y les muestro el acabado. ¿Ya? Bien, ahora, bueno, tendríamos este terminado. Ahora recomiendo que le saquen una foto a la placa para que sepan qué pines con qué pines están, porque es posible que cuando suelden se unan dos pines que no deberían unirse, así es que sáquenle una foto a su placa antes que nada y pues procedan a la soldadura. Si en caso fuera complicado soldar todas las resistencias puestas a la vez, suelden un lado de la resistencia y luego córtenlo con alicate de corte o con corta uña al ras de la soldadura. Y luego procedan a soldar a la siguiente hilera, ¿sí? Porque el cautín a veces no puede entrar en esos lugares bastante estrechos. Ahora vamos a proceder a colocar los puentes con lo que sobró de las resistencias, ¿no? Sobraron varias patitas, esas patitas las vamos a usar como puentes. No olviden que tenemos que colocar los puentes, ¿no? Tenemos 4 puentes, aquí uno y aquí otro y aquí otro y otro. Los ponemos y los soldamos. Bien, entonces quedaría de esa forma. Y aquí están los puentes. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Si no les alcanza con los pines de la resistencia, pueden utilizar el cable UTP y colocarlos. Bien, siguientes componentes para soldar, pues serían lo que serían los condensadores. ¿Ya? Tenemos los condensadores cerámicos, puede tener este aspecto o pueden tener este aspecto. ¿Ya? Cualquiera de los dos sirve y los empezamos a colocar. Tenemos 3 condensadores cerámicos, según esto, aquí y los soldamos. Bien, vamos a colocarlo. Bueno, entre los componentes que se colocan luego de la resistencia, pues están sí los cerámicos, pero en altura también están los integrados, así que tómenlo en cuenta. Podemos aprovechar ese momento para colocar los integrados y el zócalo. En este caso, pues sería un zócalo. Tomen en cuenta la ranura o el puntito que tienen, ya aquí tiene una ranura, una muesca, al igual que el zócalo, tiene una pequeña muesca, ahí se ve. Ese sería su referencia con relación aquí el diagrama que tenemos, ¿no? Aquí se nota bien dónde va la primera pata, arriba y arriba. Eso tómenlo en cuenta para colocar el zócalo. Cuidado con ponerlo al revés, al igual que el decodificador, el de acá. Bien, una vez que lo coloquen, pues le dan la vuelta y a soldar nuevamente. ¿Ya? Bien, cuando vayan soldando, pueden sumergir el alambre de estaño de vez en cuando sobre la pasta o el cautín. Eso lo deben hacer cada, no sé, unos 10 orificios o 10 pines que estén soldando. Eso va a variar también dependiendo de la temperatura del cautín. Entre más caliente, más veces van a tener que sumergir. Van a notarlo porque el estaño pues no va a tener un acabado liso. Va a generar pequeños picos y eso significa que le falta pasta. ¿Sí? Bien, y pueden ver que es solamente durante un segundo de contacto y listo. Bien chicos, siguientes componentes serían los pulsadores o los transistores. Estos tienen la misma altura, bueno, casi la misma altura, pero recomiendo primero los pulsadores. Ahora en el caso de los pulsadores hay que fijarse que los pines salen de un costado, ¿sí? Esos pines hay que orientarlos de tal forma que estén arriba y abajo y no que estén del lado, ¿sí? Porque cuando traten de colocarlo a la placa pues no va a entrar de lado, ¿sí? No va a entrar porque están más angostos, así que tendrían que estar hacia arriba. Ahí sí entran perfectamente y los otros abajo.
Bien, colocamos los 4 pulsadores y empecemos a soldar. Bien, una vez terminado de soldar lo que serían los pulsadores, pasamos a colocar los transistores. En el caso de los transistores, tengan mucho en cuenta de que aquí dice el modelo BC547 y aquí arriba dice BC557. Tomen en cuenta esa parte, ya no todos los transistores son los mismos. Se parecen, pero el código es diferente. Es que el código debería estar en la parte plana. Y se fijan ustedes ahí qué código es. Aquí no puedo enfocarlo bien. Pero fíjense ahí que diga el mismo código que indica acá. Estos dos son del 547, los dos de arriba son 557 y el de abajo es un 547. Lo colocan y empezamos a soldar. Bien, una vez que lo coloquen, pues lo empujan de tal forma que queden casi a la misma altura que los pulsadores, ¿ya? Lo empujan hasta que quede casi al ras. Los transistores siempre van a estar un poco más arriba que los pulsadores. Y la orientación, pues fíjense bien cómo está, ¿no? La parte plana de este lado, lo mismo que acá físicamente. Ahí tenemos plano y este del lado opuesto, ¿no? Aquí tenemos. Bien, hecho esto, lo soldamos. Bien, no olviden colocar la placa en una posición adecuada o cómoda para que puedan soldar. Bien, ahora es posible que les cueste soldar otros pines. Como les dije, pueden cortar los pines que ya están soldados y pasar a los siguientes pines a terminar de soldar. Traten de buscar la forma más cómoda para poder soldar. Bien, siguientes componentes después de los transistores serían las borneras, que en altura serían mayores a los transistores. Ponemos las borneras de 3 pines, tal y como indica acá, aquí y aquí, y pasamos a soldar. Bien, tengan en cuenta que las borneras suelen tener los pines ligeramente más anchos, normalmente son exactamente de 1 milímetro. Si no logran introducir porque están muy apretados, pues con un destornillador agranden el orificio de un lado y del otro, la parte la punta del destornillador. Empújenlo de tal forma que vaya agrandando ligeramente. No es que tenga que pasar, ¿no? Simplemente ensanchenlo de los dos lados. Y con eso van a ayudar a que la bornera pueda entrar más fácilmente. Bien, siguiente componente serían los displays. En este tengan en cuenta la referencia que es el punto decimal. Aquí tengo el punto, lo mismo que en este caso, ¿no? Y aquí, ya los ponemos y vamos a empezar a soldar. En el caso del display, pues no es obligatorio empujarlo hasta el fondo. Pueden dejarlo con un espacio bastante para no estar cortando los pines. Basta que pasen los pines algo de entre 1 y 2 milímetros, ¿no? Para poder soldarlo. Si quieren lo pueden hacer así o lo pueden empujar hasta el fondo y cortarle los pines que sobren. Después tenemos el condensador. Una vez que hayamos terminado de soldar el display, los dos, el condensador tiene una referencia que es esa bandita negra que tiene en el lado izquierdo. En nuestro caso es una banda de color blanco, ¿no? Entonces tiene que coincidir esa orientación y lo colocamos y soldamos. De último sería el regulador de voltaje, el L7805. Este de acá, ¿sí? 7805, lo colocan de tal forma que el disipador tendría que encajar de este lado y vamos a colocarlo ahí y pues lo empujan hasta que quede al ras, ¿sí? Van a topar las patas ahí a la placa y listo, tendría esta orientación y empecemos a soldar. Una vez terminada de soldar, pues ¿qué hacemos? Pues tenemos que lavar la parte posterior con alcohol isopropílico o thinner o pues con detergente para limpiarlo todo y dejarlo secar. Una vez que esté seco, les recomiendo pues bañarlo con barniz en aerosol para que nuestras pistas de cobre no se oxiden rápidamente y pues duren muchos años. Eso sería, bueno, cómo deberían ir soldando, ¿no? Una recomendación. Bueno, chicos, les encargo, pueden armar de esa forma distintas placas, ¿ya?
Bueno, eso ha sido todo. Hasta luego. Chicos, antes que se me olvide, si en caso de que tengan dos terminales que se hayan unido porque le pusieron demasiado estaño, sí, lo normal es utilizar algo llamado extractor, sí, el succionador o chupador que le dicen, pero es posible que varios no tengan eso. Por tanto, pues hay dos formas. Una es limpiando la punta del cautín, sea con un paño de papel higiénico, lo limpiamos y el cautín pues debería quedar limpio sin casi nada de estaño. Entonces lo sumergen el cautín a la pasta. Una vez sumergido se acercan a la parte afectada y debería retirar eso y lo vuelven a limpiar el cautín y vean que quedó libre del exceso de estaño, ¿no? Sí o sí tendrían que limpiar el cautín. El otro método es utilizando pues alambre de multifilar, de los que a veces se tiene en casa por demás. Entonces, en casa tienen un alambre ahí de varios filamentos, sumergen en el alambre a la pasta. Una vez sumergido y con algo de pasta, pues se acercan a la zona afectada y junto con el cautín pues lo van calentando de tal forma que el estaño pues va a pasar directamente al alambre. Y ahí quedó, ¿no? Terminamos de retirar el estaño y arreglamos ahí. Bueno, esos serían los dos métodos, chicos. Bueno, eso era todo lo que tenía que decir, que se me estaba por olvidar. Bueno, chao, chao, eso sería todo.